Vamos a poder ver a través de estos 2 días todos los conceptos relacionados a las organizaciones, pero, lo que vamos a tratar de ver es la relación entre las empresas, su tipo de organización, cómo se administran, qué tipo de actividades, qué tipo de elementos, qué tipo de funciones existen dentro de las organizaciones que permiten que se puedan ser administradas eficientemente. Y sobre todo también vamos a ir viendo algunas herramientas, algunas técnicas, algunas estrategias modernas que permiten que los administradores o las personas que están dentro de las organizaciones liderándolas puedan gestionarlas adecuadamente, puedan gestionarlas estratégicamente y así puedan generar una diferencia competitiva con respecto a otras empresas. Entonces, agradecido por la presencia de todos ustedes el día de hoy y también el día de mañana. Y comenzamos con nuestra materia. Bueno, primero quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Eduardo Butrón Márquez. Soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo un diploma en Gestión de Recursos Humanos, un diplomado en Educación Superior. Dentro de mi experiencia laboral, les puedo comentar que he trabajado en atención al cliente en Viva Nuevatel durante 5 años. Luego he trabajado como gerente de turno en el Cine Center aquí en Cochabamba. Para pasar luego a ser encargado de recursos humanos de la empresa Huistupicu. Luego empecé mis inicios como docente en la Universidad Simón y Patiño, en la parte administrativa y como docente, para luego trabajar como analista de desarrollo organizacional en la empresa INVA, en el área de recursos humanos, y luego trabajar en una terciarizadora de recursos humanos, que es muy conocida a nivel nacional, que se llama BPO Center, como responsable de administración de personal, administrando las cuentas de Viva Nuevatel, y el año 2023, el año pasado, con la cuenta a nivel nacional de Envol. Y actualmente me encuentro trabajando en la empresa Nacional Seguros. Soy gestor, reclutador de recursos humanos. Yo me encargo de poder reclutar, de poder gestionar a todo lo que son los agentes de ventas de seguros de la empresa y también poder capacitarlos, motivarlos y formarlos. Entonces, ese es un pequeño resumen de mi experiencia laboral, mediante la cual yo puedo impartir conocimiento, experiencia, todo lo relacionado a la parte administrativa, a la parte de las organizaciones y relacionada también a la parte de las personas que trabajan en las organizaciones. Por lo tanto, muy feliz de poder compartir toda esta experiencia con ustedes el día de hoy. Entonces, comenzamos. Ok, lo primero que tenemos que revisar es el por qué es que estamos hoy, el por qué esta materia está dentro de nuestro plan de estudios, por qué el día de hoy hemos venido a escuchar temas relacionados a las organizaciones, a las empresas. El estudio de las organizaciones supone un hecho en la sociedad donde las personas desarrollan actividades a diario. Por ello, conocer y analizar su funcionamiento supone destrezas especiales. Si nos damos cuenta, eh, salimos a la calle todos los días y lo primero que nos encontramos son tiendas de barrio, son negocios, empresas pequeñas, empresas grandes, todo tipo de organización informal o formal que llegan a ser pequeñas empresas, microempresas, empresas transnacionales, empresas grandes. Entonces, cada día que pasa se crean muchas más fuentes de empleo, muchas más organizaciones, lo cual permite la necesidad de que también se necesiten personas con destrezas especiales para poder administrar esas organizaciones. Porque ya sea un puesto de limonadas o sea una empresa de 200, 300 personas, necesita ser bien administrada. Por lo tanto, es necesario tener los conocimientos, como profesionales, tener los conocimientos sólidos de lo que son la administración de las organizaciones y cómo funcionan en realidad las organizaciones para poder guiar, para poder llevar una organización, sea pequeña o grande, al éxito, ¿sí? Este curso se justifica por el hecho de dirigir y gestionar empresas públicas o privadas,
Lo importante es que al final del curso los participantes desarrollan conocimientos y herramientas modernas que les permitan administrar y gestionar empresas o emprendimientos. Es tan feroz la competencia allá afuera que se necesita realmente conocimientos estratégicos de administración y de las organizaciones para poder realmente ir a la pelea, ¿verdad? Actualmente nosotros a nivel internacional vemos cómo van peleándose pulso a pulso, por ejemplo, Coca-Cola con Pepsi, eh, Apple con Samsung, con Xiaomi. Vemos también aquí mismo dentro de nuestro país, podemos ver cómo empresas nacionales igual están compitiendo entre las mismas pollerías que existen en las ciudades, están ahí una lucha feroz por cobrarte 10 bolivianos, 9 bolivianos, 11 bolivianos, porque al frente se ha abierto una, al lado se ha abierto la otra. Entonces, es necesario que si yo voy a abrir un emprendimiento, voy a tener mi propia organización, tenga herramientas, tenga armas estratégicas para poder ganarle a la competencia, para poder plantear actividades, para plantear procedimientos, para plantear estrategias que me permitan ganarle a la competencia y así mi negocio pueda salir a flote. Entonces, es necesario que tengamos estos conocimientos, sepamos estas herramientas, sepamos cómo funcionan por dentro las organizaciones para poder luego tomar decisiones, ya sea en un propio emprendimiento o ya sea que trabajemos en una empresa, podamos plantear opciones, podamos plantear soluciones que permitan que la empresa pueda realmente ganarle a la competencia y poder obtener o cumplir sus objetivos, que es lo que cualquier empresa busca. Por lo tanto, el objetivo general de estos 2 días de la materia de organización empresarial va a ser, en primera instancia, conocer el desarrollo histórico de la administración y las organizaciones a través del análisis de las principales escuelas de la teoría administrativa, sus aportaciones, las técnicas que emplean para su función y relación con el contexto social. Entonces, en primera instancia, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver dónde se han iniciado los primeros vestigios de lo que son las organizaciones, las empresas, para poder luego, a través del tiempo, llegar al siglo XX, siglo XXI, en el cual ya vemos otro tipo de organizaciones, otro tipo de empresas que no son las mismas, por ejemplo, de los inicios de la historia. Entonces, tenemos que revisar un poco cómo se ha ido originando todo esto para poder darnos cuenta cómo ha ido evolucionando las empresas y las organizaciones y así entender cómo es que llegamos al siglo XXI y cómo es que nosotros podemos realmente eh, avanzar en todo esto, ¿sí? Por favor, les pediría que puedan mutear sus micrófonos para que no interrumpamos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Luego vamos a desarrollar los principios y elementos de la administración y las organizaciones, sus actividades y estrategias principales. Entonces, vamos a entrar un poquito más adentro a qué son las organizaciones, cuáles son sus bases, cuáles son sus principios mediante los cuales se manejan para poder ser bien administradas. Y por último, vamos a ver herramientas administrativas modernas que permiten más productividad y eficiencia empresarial. Entonces, vamos a ir analizando qué es lo que hace Coca-Cola versus Pepsi, qué es lo que hace McDonald's versus Burger King, qué estrategias utiliza la Ford versus Toyota para poder tal vez en base a algunas actividades o algunas estrategias que realizan, podamos replicarlas en nuestras organizaciones, porque en realidad son estrategias que no solo se utilizan entre esas empresas, sino que ya las utilizan en diferentes países para lograr una ventaja competitiva que les permita salir a flote en medio de una competencia voraz que existe actualmente en el mercado. Ok, comenzamos entonces con lo que les decía. Primero tenemos que ver un análisis minucioso de dónde empieza esto de la administración y cómo es que llega al siglo XXI con empresas enfocadas totalmente en la tecnología,
en el poder de la información, en el poder de las telecomunicaciones, en el poder de la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo actualmente en las empresas que nos permita aclarar un poco el panorama de cómo ha ido evolucionando lo que son las organizaciones a nivel de la historia de la humanidad. La administración aparece desde que el hombre empieza a trabajar en sociedad. Entonces, llega un punto en la historia en el cual aparecen, ya seamos católicos, cristianos, ateos, creamos en el darwinismo, creamos en lo que sea que creamos, ha llegado un punto en el cual se ha iniciado la humanidad, ya sea con Adán y Eva, ya sea con los dinosaurios, ya sea en la prehistoria, como querramos verlo, pero ha habido un punto en el cual ha empezado esta historia. Entonces, la tierra se ha habitado por ya sea cavernícolas, ya sea Adán y Eva, ya sea lo que queramos, ha empezado a habitarse por seres los cuales han tenido que empezar a trabajar en equipo entre más de una persona para realizar alguna actividad. Entonces, ¿qué nos dice la administración? Nos dice que cuando más de una persona empiezan a realizar una actividad con un objetivo, tratando de conseguir un resultado, es que ya estamos viendo primeros vestigios de lo que es una empresa, de lo que es la administración, de lo que son las organizaciones. Por lo tanto, nos va a tocar entonces analizar 5 etapas, 5 épocas de la historia de la administración que vienen desde la etapa primitiva, pasan a la etapa agrícola, luego vienen a la etapa feudal, para luego venir a la etapa de la revolución industrial y caer en la última época que es la que estamos viviendo, que es la denominada época del siglo XX, siglo XXI, que tiene también sus propias características. Vamos a analizar qué características se le atribuye a cada época relacionadas a lo que son las organizaciones. Primero, la etapa primitiva. Es muy importante recalcar que es una etapa en la cual solamente existían qué tipo de actividades, actividades de caza y actividades de pesca. Por lo tanto, cuando ya existen actividades que se realizan entre más de una persona, ya estamos viendo algunos vestigios de organización. Por lo tanto, ya podemos decir que empiezan ciertos rasgos de las organizaciones en la etapa primitiva. Otra característica que hace que presumamos que ya se veían vestigios de administración es que ya había división del trabajo. Entonces, el hombre, que ya era mayor, ya era fuerte, ya era grande, salía a cazar y pescar afuera durante el día, mientras la mujer se quedaba con los niños en el lugar en el cual estaban instalados, esperando a que pueda llegar el hombre con el alimento para poder alimentarse junto con la familia. Por lo tanto, al haber ya una división de trabajo, ya sea por edad, ya sea por sexo, ya sea por cualquier tipo de elemento, ya vemos también vestigios de organización. Y por último, ya empiezan a aparecer personas que están encargadas de tomar decisiones, encargadas de dar órdenes, encargadas de poder guiar que todo se realice de acuerdo a lo planeado. Por lo tanto, ya aparecen los llamados jefes de las tribus, los cuales ya toman decisiones. Entonces, si se dan cuenta en estas 3 características, ya podemos ver vestigios de lo que han sido en los inicios de las organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos avanzando en lo que son la historia de esta evolución y podemos decir que aparece la época agrícola. Entonces, en esta época agrícola se dan cuenta las personas que habitaban la tierra que aparte de cazar y pescar, también aparecen ciertas bondades que da la tierra, por lo tanto, pueden utilizar esas bondades para alimentarse, para poder tener materia prima, para poder realizar otro tipo de actividades. Por lo tanto, aparece la agricultura y más allá de la agricultura ya se ven primeros vestigios de lo que es la civilización. ¿Por qué decimos que ya hay vestigios de civilización? Que es, en pocas palabras, la palabra civilización viene justamente de poder realizar otro tipo de actividades que ellos son más coordinadas. Cuando tú dices esa persona es civilizada, estás diciendo que esa persona ya tiene ciertas dotes que hacen que esa persona
pueda realizar ciertas actividades, tiene ciertas habilidades, tiene ciertos conocimientos, entonces ya puedes ir diciendo que esa persona puede realizar cierto tipo de actividades en el grupo de cierta región. También podemos decir que, como se ve en la imagen, aparte de ver bondades en la tierra, esas mismas bondades te permiten tener materia prima. Y esa materia prima te permite poder almacenarla, poder crear otros insumos, crear otros elementos. Por lo tanto, para poder desarrollar todo esto, tienen que empezar a surgir ciertas ciencias como la literatura, la religión, la escritura y el urbanismo, las cuales ya van permitiendo que la sociedad sea más civilizada. Luego pasamos a la época feudal. Luego de que la humanidad o los habitantes de la tierra se dan cuenta de que hay bondades en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que pasa actualmente en la sociedad, ¿verdad? En la calle en la que vivimos, una señora abre un puesto de cuñapés y al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Otra señora abre el mismo puesto de cuñapés, ¿verdad? Solo que le aumenta café o le aumenta otra masita. Entonces, vivimos en una sociedad y desde esas épocas en las cuales el territorio, el negocio, el espacio siempre vive en constante pelea. Entonces se dan cuenta de que la tierra tiene bondades y los habitantes de diferentes regiones empiezan a luchar para poder tener muchas más tierras, para poder acaparar todas esas bondades de la tierra, porque según ellos, mientras más tierra tú tienes, más poder puedes tener. Entonces ahí es donde ya se empiezan a ver vestigios de poder, vestigios de territorios, vestigios de ciertas peleas por territorios. Por lo tanto, surgen las guerras por territorios, aparece la servidumbre y lo más importante es que para poder subsistir en estas guerras, tenemos que tener cierto tipo de herramientas o armas, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de armas con pólvora, de armas automáticas, sino que como vemos en la imagen, las peleas eran prácticamente a base de escudos, lanzas, técnicas, estrategias. Y algo muy importante que quiero recalcar de esta época y que va relacionada con las organizaciones es que en esta época justamente es donde aparece ese término que actualmente ayuda a las empresas a que puedan vivir en la competencia del mercado, que es justamente la palabra estrategia. ¿Sí? Muchas de las estrategias que actualmente utiliza Burger King versus McDonald's, Coca-Cola versus Pepsi, los grandes conglomerados de software, la IBM, Microsoft, Apple, Facebook, eh, grandes empresas utilizan lo que es la estrategia, pero viene desde la época feudal. Entonces, si les gusta mucho esto de las estrategias, yo les recomiendo un libro que se llama La Guerra del Marketing, que muestra cómo, por ejemplo, Coca-Cola utiliza estrategias por los flancos, estrategias frontales, estrategias de inclusión, estrategias de espionaje, que es bien, esos mismos nombres vienen de estrategias de este tipo de época, que es la época de las guerras, y ellos han acomodado este tipo de estrategias que se utilizaban antiguamente a sus productos para poder ganarle mercado a diferentes tipos de empresas. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, Xiaomi con precios más bajos, cuando aparece con más tecnología, con mejores cámaras, con más bonitos colores, y le baja el mercado a Samsung, entonces estamos hablando de que ha utilizado un cierto tipo de estrategia de guerra, que es la de rebajarse los precios, que es la de ir directamente a lo que le gusta a la gente, versus, por ejemplo, la calidad o el estatus que te da tener un iPhone, ¿verdad? Entonces hay personas que no les importa el estatus, pero les importa la camarita porque les encanta sacar. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que desde estas épocas ya aparecía la palabra estrategia, por lo tanto, ya se ven muchos más vestigios de lo que son las organizaciones y las actividades de las organizaciones. Avanzamos en lo que es la historia de la administración y viene la época de la revolución industrial. Entonces, la guerra por territorios
ya se convierte en guerra entre países, guerras entre continentes, que en busca de mucho más poder, lo que hacen es promover guerras mucho más técnicas, mucho más tecnificadas. Por lo tanto, a mayor territorio que tú quieres captar, necesitas muchas más herramientas y es donde aparecen los diversos inventos. Aparece la pólvora, aparecen grandes industrias que producían armas, que producían todo tipo de elementos que le den ventaja a los países en sus diferentes guerras. Por lo tanto, aparecen, no vamos a decir entre comillas que desaparecen los talleres artesanales porque jamás van a desaparecer mientras la cultura prevalezca, siempre va a aparecer talleres artesanales, pero digamos que en esta época se han dejado de lado los talleres, o sea, se han cerrado y ¿qué es lo que han abierto? Industrias que se dedican netamente a poder producir armas para solventar las guerras. Por lo tanto, cuando aparece un espacio, una industria a la cual va un grupo de personas, realiza una actividad durante cierto número de horas para poder ofrecer un producto a cambio de algo, estamos hablando de la palabra empresa. Es ahí donde se da origen a la palabra empresa, porque ya se ven los primeros vestigios de los elementos principales de una empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos principales que vamos a ver más adelante? ¿Qué necesitas para tener una empresa? Personas. Necesitas espacio físico, necesitas un producto, ¿verdad? Entonces, en esa época ya tenías el producto, tenías el espacio físico, tenías personas que van todos los días a elaborar armas a las cuales se le pagaba para poder elaborar eso. Por lo tanto, se puede decir que ya había vestigios de lo que es las empresas. Bueno, pasamos una época cruenta en la cual ha habido muchas bajas, mucha muerte, muchas situaciones complicadas en la humanidad. No voy a decir que ya se haya acabado, porque sabemos lo que ocurre en el Oriente Medio, sabemos lo que ocurre todavía en algunos países que siguen en la pugna por territorio, por poder, pero digamos que ya hemos pasado una época cruenta para entrar de lleno a una época muy interesante y que ha marcado totalmente a las organizaciones y a las empresas. Llegamos a la época del siglo XX, siglo XXI, que es llamada la era del conocimiento y la era de la tecnología. Me detengo acá porque es muy importante que sepamos por qué se llama era del conocimiento o era de la tecnología. Primero vamos a la parte del conocimiento. En la parte del conocimiento, la aparición de las telecomunicaciones y especialmente el Internet han dado un paso gigante en lo que es el conocimiento y el poder del conocimiento que tienen las personas a través de este medio tan importante que es el Internet. Imagínense, solamente les puedo dar este claro ejemplo. Para poder pasar a, aprobar una materia, para poder tener una materia antes, estoy hablando de hace 15, 20 años, tú tenías que alistarte, bañarte, recorrer media hora de camino hasta la universidad, tenías que llegar a la universidad, esperar que llegue tu docente, pasar una clase de una hora y media o dos, luego volver a tu casa en la noche o en la tarde y ahí recién generar ese conocimiento. En este mismo instante, no hemos tenido que hacer nada más que prender nuestros celulares y empezar a atender la clase que estamos dando. Todo por obra y magia de el Internet y de las telecomunicaciones. Imagínense cuál es el poder de lo que es ahora el conocimiento, que antes, cuando a mí me daban una tarea en el colegio, bueno, no soy tan mayor, pero digamos que todavía yo he vivido el inicio del Internet, cuando no había y cuando sí había, y digamos que cuando estaba en básico en el colegio, a mí me pedían una tarea, yo estaba en el turno de la mañana, llegaba a mi casa, digamos que era investigue la fotosíntesis. Entonces yo llegaba a mi casa, almorzaba y a las 2:30 de la tarde me dirigía a la biblioteca que está a unas 10 cuadras de mi casa. Iba caminando porque me gustaba caminar. Llegaba a unos 15, 20 minutos. Para eso ya eran las 3 de la tarde. Tenía que entrar a la biblioteca. Obviamente primero tenía que ser socio de la biblioteca. Tenía que tener un carnet.
Entraba, tenía que buscar, ahí había unos ficheros que estaban divididos por áreas, ¿no? Ciencias biológicas, matemáticas, historia, literatura. Entonces tenía que dirigirme al de biológicas, revisar un montón de ficheros, un montón de títulos que yo crea que estén relacionados a la fotosíntesis. Tenía que llenar unas boletas con el código, el nombre, el autor del libro, dirigirme a una recepción, entregar mi boleta para que ellos vayan, suban la boleta hasta un segundo piso, que era donde estaban los libros, otra persona busque mi libro, vea si está, porque tal vez no podía no estar, y si estaba el libro recién, bajarlo el libro y entregármelo. En ese lapso, por lo menos pasaban 45 minutos a una hora. Estamos hablando de que ya eran las 4:30 de la tarde. Yo recibía los libros, que eran tres, digamos, me tenía que ir a una mesa, sentar y empezar a hojear uno por uno cada uno de los libros hasta encontrar el famoso título de la fotosíntesis, copiar todo lo que pueda en mi cuadernito, rápidamente, obviamente, porque no hay mucho tiempo, copiar todo lo que puede después devolver los libros. Hasta eso ya eran fácilmente las 5 de la tarde. Cosa de que yo devolvía los libros, me dirigía a mi casa, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa, copiaba en limpio todo lo que había hecho, porque obviamente lo hice a la rápida, tenía que copiarlo en bonito, en mi cuaderno, para presentar mi trabajo práctico. Hasta eso ya eran las 6:30 de la tarde. Estamos hablando de que me ha tomado de 2:30 a 6:30 de la tarde solamente investigar qué es la fotosíntesis. 4 horas, señores. Si en este instante yo a ustedes les pregunto qué es la fotosíntesis, tengan por seguro de que en 10 segundos ustedes me van a presentar videos de YouTube, tutoriales de Wikipedia, un trabajo de 100 páginas, 40 libros, ¿entienden? Y más con la inteligencia artificial, hasta un proyecto de grado me pueden presentar de fotosíntesis en 10 segundos, porque solo tienen que agarrar el celular que esté conectado a Internet, colocar la fotosíntesis y que el Internet haga su magia. Entonces, imagínense cuánto tiempo me hubiera ahorrado de mi vida hace 20, 15 años si hubiera tenido el Internet. Entonces, reconozcamos la importancia del efecto gigantesco que ha tenido la aparición de las telecomunicaciones para que yo ahora en 5 segundos pueda tener en la palma de mi mano todo el conocimiento. No se imagina ustedes el poder que tienen en este momento en sus celulares. Si ustedes quieren, no sé, se les ocurre la locura de inventar una bomba atómica, lo tienen. Pueden inventar lo que quieran, simplemente, o se les ocurre, quiero cocinar un fettuccine. Listo, video de YouTube, cómo cocinar un fettuccine de 25 maneras diferentes, ¿entienden? Antes tenías que ir a comprarte un libro de cocina, tenías que revisar el libro uno por uno. Ahora hay un tipo en una pantalla diciéndote uno por uno las cosas que tienes que hacer, de dónde comprar las cosas, cómo conseguirlas, cómo hacer más rápido, ¿entienden? El poder del conocimiento ahora es increíble gracias a la aparición de las telecomunicaciones. Y por otro lado, también se dice que es la era de la tecnología. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología es que las empresas ahora pueden ser mucho más eficientes que antes. Sin irnos muy lejos, ustedes saben cuánto le tomaba a la Ford hace 40, 50 años construir un automóvil. ¿Cuánto tiempo le duraba? Para poder construir un automóvil le tomaba una semana, señores. Un automóvil le tomaba una semana a la Ford. Ustedes saben, en la fábrica más pequeña que tenga la Ford actualmente, ¿cuántos automóviles hacen por hora? En una de las más pequeñas, te hacen 100 automóviles por día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde aparece la tecnología. Si antes tenías que ensamblarlo a mano, ahora ya casi no hay hombre en esa fábrica. Creo que hay uno que tiene que prender las máquinas y después ya te lo hacen todo. ¿Qué te ahorra? Tiempo. Y el tiempo es dinero. Imagínense hace 50 años, en esa semana, multipliquen 100 por 7 días, en vez de elaborar un auto, podían haber hecho 700 autos. 700, imagínense eso. O sea, antes en una semana y 2 semanas vendían el auto y ganaban lo de ese auto, no sé, $10,000. Pero podían haber ganado, ¿cuánto? $700,000 o más, o 7 millones. ¿Entienden? Gracias a la tecnología.
Y más ahora que estamos viendo la época de la inteligencia artificial, que prácticamente te lo hace todo, ¿entienden? Si yo les doy un trabajo práctico y va a haber trabajos, ustedes entran a ChatGPT, que es de inteligencia artificial, le dictan qué quieres y te lo hace el trabajo, ¿entienden? No sé si sea bueno, no sé si sea malo, por ahí me dicen que si sabes utilizarlo responsablemente es bueno, pero también te quita un poquito lo que es la investigación, lo que es la curiosidad de buscar las cosas. Pero bueno, cada uno ya verá cómo lo utiliza, ¿verdad? Pero entonces la tecnología ahora nos ayuda a ser más eficientes, más rápidos, más productivos para poder realizar nuestras actividades, ya sea una empresa, ya sea una organización, ya sea en la universidad, ya sea en lo que sea que estemos realizando, nos da una ventaja competitiva, ¿verdad? No es lo mismo ahora, por ejemplo, como hacía dos puestos de limonada, uno en el cual antes tenías que hacer a mano los limones, los partías, tenías que exprimirlos en una máquina que ni se movía, ¿verdad? Yo todavía tengo esa maquinita con la cual tú a mano tenías que exprimir y exprimías 20 limones y te salía para un vaso. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Tienes máquinas exprimidoras automáticas donde tú pones todos los limones y automáticamente te hacen un minuto 10, 20 vasos de limonada. Entonces, para que veamos el impacto de la tecnología, de la señora que tiene que exprimir una hora sus limones versus la doñita que se ha comprado una licuadora al frente, ha hecho su inversión, obviamente, y ahora puede producir 5 veces más vasos que la del frente. Por lo tanto, va a vender más, va a ganar más y con el tiempo, me da pena, pero la señora del frente va a tener o que adaptarse comprándose una licuadora o cerrar su negocio. O tal vez dedicarse a las masitas u otro tipo de cosas, ¿entienden? Pero cómo la tecnología puede sepultar a la competencia. Eso es lo que quiero que nos demos cuenta y el impacto que tiene, uno, que ahora tengamos en la mano el poder del conocimiento y dos, el poder de la tecnología. Ese celular que ustedes tienen en este momento o la computadora en la cual están recibiendo conocimientos en este momento, les da una ventaja frente a otras personas que tal vez no tienen un celular y que tienen que estar tal vez en este momento en un aula escuchando tal vez, o a un docente que no tiene una portátil y que va a tener que ir hasta la universidad o hasta otro lugar a poder dar la clase, consumiendo tiempo, consumiendo esfuerzo, consumiendo muchas cosas, ¿entienden? Entonces, valoremos que en esta última, no voy a decir última época, porque de aquí para adelante no sabemos la verdad lo que va a venir, pero seguramente va a ser increíble, porque ya vivimos una época en la que somos privilegiados de ser de la época de la era del conocimiento y tecnología. Por lo tanto, a partir de que aparece la tecnología, es que la administración toma muchísima más importancia en las organizaciones. ¿Por qué? Porque si antes había en la época feudal o en la época de la revolución industrial, si en esa época, por ejemplo, había una fábrica en la cual iban 200 hombres, llegaban, se sentaban y se iban, no era muy complicado de administrar, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, actualmente, no sé, de un Burger King, de un McDonald's, de un Coca-Cola, ¿qué necesitas, por ejemplo, en un Burger King? Lo primero, cocineros, ok, personal de producción. ¿Qué necesitas para esos cocineros? Supervisores. ¿Qué necesitas para los supervisores? Un encargado de recursos humanos. ¿Qué necesitas para vender las hamburguesas? Un área de ventas. ¿Qué necesitas para que te lleven la contabilidad de tus impuestos y demás de tu franquicia de Burger King? Contador. ¿Qué necesitas para que alguien se encargue de esa sucursal? Un administrador. ¿Entienden? Entonces, de pasar a solamente tener dos que necesitan diferentes áreas especializadas para que la empresa pueda hacer bien su trabajo, ¿verdad? Porque puedo tener al mejor cocinero en Burger King, pero si no tengo un área de comercialización, nadie va a saber ni siquiera qué había. Pero si mis cocineros son terribles y me hacen hamburguesas con chulupis y demás, jamás va a venir un cliente o se van a ir todos y me van a cerrar el negocio. Entonces, cada una de las áreas que ha ido apareciendo en esta evolución de las empresas son importantes
importantes. El contador es importante, el de recursos humanos es importante, el de producción es importante. Todos y cada uno son parte, son piezas importantes de la máquina que es mi empresa, ya sea una empresa de comida, ya sea una consultora, ya sea una empresa de aeronavegación, ya sea un banco, ya sea lo que sea, necesita dividirse en áreas especializadas. Y a cada una de esas áreas especializadas debes llevar personal calificado para el área, ¿verdad? Yo no voy a llevar al área, por ejemplo, de marketing a una persona con cero creatividad, con cero vocación al cliente, ¿verdad? Porque necesito personas que no saben tratar a las personas, porque en el área de recursos humanos necesitas a personas que traten con humanos. Entonces necesitas una persona mucho más humana o lo más humanamente posible para poder tratar a tu personal, porque al déspota no lo van a aguantar y van a renunciar y se van a ir y te van a caer denuncias del ministerio, ¿verdad? Pero si tú metes a la persona correcta en el área correcta, entonces te asiste laboral esa gran productividad que es lo que queremos en las organizaciones. Perfecto, hasta acá hemos retrocedido un poquito en el tiempo para poder darnos el lujo de ver un poquito cómo ha ido evolucionando lo que es las organizaciones, las empresas, cómo llegamos a lo que vemos ahora, esas grandes empresas con 1,000 empleados, con 500 empleados, con 10 empleados, cómo es que hemos llegado de cazar y pescar a ahora tener grandes conglomerados de empresa. Entonces, muy importante que podamos haber revisado un poquito cómo es que hemos llegado ahora a ver esas grandes organizaciones, esas grandes empresas dentro de lo que es esta historia. Pasamos a la segunda parte, que es una parte en la cual vamos a ver la administración de las organizaciones. Si bien ya hemos visto una pequeña evolución, ahora para que funcionen esas empresas, esas organizaciones, llegan ciertos términos, ciertos procedimientos, ciertas actividades, ciertos principios que rigen el buen funcionamiento de las organizaciones. Y es donde aparece lo que es la administración. Cuando hablamos de un término, cualquier palabra, cualquier término a nivel general, se dice que la mayoría de las palabras del vocabulario que nosotros manejamos vienen del latín. Todas las palabras en realidad, ¿sí? Entonces es bueno que sepamos eso porque a veces, no sé, tratamos de encontrarle el significado a algunas cosas. Yo, por ejemplo, soy de las personas que soy bien preguntón, soy bien, ¿y de dónde viene eso? ¿Y por qué viene eso? Y está bien, porque a veces prefiero pecar de preguntón que después no saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces es muy importante saber estas pequeñas cositas que ayudan a que nosotros sepamos de dónde vienen las palabras. La palabra administración viene del latín administratio. ¿Cómo la dividimos? El prefijo ad, que tiene que ver con hacia dónde voy. La palabra minister, que viene de sirviente, de subordinación, de subordinado. Y el sufijo tío, que cuando hablamos, por ejemplo, de una acción, por eso decimos administración, por eso decimos ejecución, por eso decimos organización. Todas las palabras que acaban en ción indican una acción, una ejecución de algo. Por lo tanto, la idea de la palabra administración es que nos dice que es una función, una actividad que se desarrolla bajo el mando de otra persona de un servicio que se presta. Servicio y subordinación son pues entonces los elementos principales. Entonces, cuando hablo de administración, podemos decir que es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar diferentes tipos de actividades mediante el uso de personas y recursos. Entonces acá ya empezamos a ver
algunas palabritas, algunos elementos que describen a la administración. Primero, cuando hablamos de administración, tenemos que hablar de 4 palabras que siempre, yo me las grabo siempre porque me acuerdo que en la universidad, todavía me acuerdo de mi docente, era el licenciado Arnés, un señor bien mayorcito que nos hacía subrayar el libro entero, o sea, no había ni, esa época no había pues ni data display, no había nada, o sea, era en la pizarra y él empezaba a escribir copiando del mismo libro que teníamos nosotros. Entonces nos decía, la administración, y eso siempre me lo grabé, es la PODC. La administración es planificar, organizar, dirigir y controlar. Esas 4 palabras son las que se ejecutan cuando tú hablas de administrar algo. Y, otros 2 elementos que componen el concepto de administración son las personas y los recursos. Son 2 elementos que no pueden faltar. Si yo quiero abrir un puesto de limonadas y tengo los limones, tengo la licuadora, tengo mi mesita, pero no tengo a alguien que prepare la limonada, no va a funcionar mi negocio. Al revés, si tengo un experto en preparar limones que he contratado, me lo he traído, no sé, de Italia, no tengo una licuadora, no tengo limones, no tengo azúcar, no tengo el espacio, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Entienden? Entonces, si hablamos de administrar un negocio, si hablamos de tener un negocio, tenemos que tomar en cuenta, primero, que necesitamos 2 cosas fundamentales. Recursos, ya sea tecnología, ya sea herramientas, ya sea materia prima, lo que querramos, de acuerdo al negocio. Y por otro lado, ¿qué necesitamos? Personas. Y aquí es donde siempre hay un debate muy grande que dice que en el futuro la máquina va a suplir al ser humano, a la persona. Y yo siempre me peleo, porque obviamente yo soy del área de recursos humanos, siempre voy a estar de parte de las personas, y eso no voy a decir que defecto, pero digamos, siempre estoy defendiendo a las personas, y yo siempre me peleo y agarro y les digo, no, jamás la máquina va a reemplazar al ser humano. Y muchos me dicen, no, pero con la inteligencia artificial y demás. Ok, les digo, si bien la tecnología está haciendo, en realidad es una ayuda, es un apoyo para el ser humano, jamás va a reemplazar a la persona. ¿Y saben por qué jamás, jamás de los jamases, una máquina va a reemplazar a las personas? Porque tenemos nosotros algo que jamás van a tener las máquinas. Y es que nosotros tenemos emociones, ¿entienden? Las emociones son aquello que si estoy feliz, hago bien mi trabajo. Si estoy triste, hago mal mi trabajo, ¿entienden? Entonces a una máquina tú no le puedes hacer feliz, ¿verdad? Tú no puedes motivarla. A una persona sí puedes motivarla, puedes emocionarla, puedes hacer que cambie de actitud y que te haga, no sé, pues un montón de zapatos. A comparación de una máquina a la cual tú agarras y programas que haga 100 zapatos y la máquina en lo que pueda de su tecnología te las va a hacer. Pero discúlpeme, una persona motivada es una persona a la cual jamás vas a ponerle un límite, ¿entienden? Porque esa persona igual, una persona motivada es el arma más poderosa que puede tener una empresa. Entonces las personas tienen emociones, tienen actitudes, tienen corazón para hacer las cosas. Entonces jamás van a reemplazar a una máquina porque si hay algo que necesitan las organizaciones ahora y van a necesitar siempre, son personas motivadas, son personas que tienen emociones, que tienen sentimientos. Por ejemplo, en el sector de las ventas, una máquina no te va a vender. Por ejemplo, en mi rubro, en el rubro de los seguros, una máquina no me va a vender un seguro de vida a un cliente como lo haría uno de mis agentes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer una máquina? Una máquina va a decir un texto automático, señor, el día de hoy le vengo a presentar el seguro de vida. El seguro de vida tiene un costo de tantos, tiene unas carencias de tantos, le excluye tal cosa y el precio es este. Eso es lo que le va a decir una máquina para venderle a una persona un seguro de vida, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le va a decir uno de mis agentes? Uno de mis agentes primero le va a decir, buen día, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Están en el colegio? Ah, ya van a ir a la universidad. ¿Sabía usted
que en algún momento de su vida tal vez puede llegar a faltarles, Dios no lo quiera, pero tal vez les llegue a faltar. ¿Y qué va a pasar cuando usted le falte a esas personas? No van a poder culminar la universidad, por ende no van a poder tener un mejor futuro. Pero ¿qué tal si yo vengo a ofrecerle un seguro mediante el cual Dios no quiera que le pase algo, pero si le pasara, nosotros le damos una prima de $100,000 a sus hijos para que concluyan la universidad, para que cumplan sus sueños, para que puedan ser alguien en la vida? En realidad, comprar una póliza de vida no es comprar una simple póliza, es darle un regalo de amor a su familia. ¿Ustedes creen que una máquina le va a decir eso a un cliente? Jamás. ¿Por qué? Porque la máquina tiene algo que tienen mis agentes y que les sobra. La máquina no tiene empatía y eso viene de las emociones, ¿entienden? Es por eso que yo me peleo con las personas porque jamás una máquina va a tener empatía, jamás una máquina va a tener emociones, va a tener actitud. Entonces, por lo tanto, una máquina jamás me va a vender por las de seguros, de lo que sea. En una empresa siempre de los siempre voy a necesitar personas que tienen emociones, sentimientos, y por otro lado voy a necesitar recursos. Voy a necesitar plata, voy a necesitar tecnología, obviamente. Entonces, dos elementos principales si queremos crear una empresa, una organización y administrarla correctamente, son personas y son recursos. Ahora, ya tengo las personas, ya tengo los recursos. ¿Cómo los administro? ¿Cómo hago que funcionen las cosas cada día? A través de la administración. Y hemos dicho que la administración es nada más y nada menos que la PODC: planificar, organizar, dirigir y controlar. Esas cuatro palabras nos las hacía repetir toda una clase mi docente 100 veces hasta que se nos quede grabada en el alma. Y yo se los aseguro, se me ha quedado grabadas. Cuando yo escucho la PODC, planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar, organizar. Me acuerdo todavía de ese día, en una mañana de verano, en la cual he repetido 100 veces la PODC, 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 hasta más no dar. ¿Entienden? No les voy a hacer repetir las palabras, pero vamos a ir viendo para que se nos grabe un poquito qué significan lo que es los elementos principales si yo quiero crear una empresa y quiero que funcione. Necesito poder implementar, usar, tener dentro del ADN de mi empresa estos cuatro elementos. Y muchos de ustedes me dirán, ay, pero yo solo quiero abrir un puesto de sándwiches. ¿Ustedes creen que un puesto de sándwiches, un puesto de limonadas, un puesto pequeño de un negocio no necesita planificar lo que va a hacer? ¿No necesita organizarse? ¿No necesita dirigir las actividades cada día? ¿No necesita controlar cómo van las actividades? Obviamente necesita los cuatro elementos. O sea, pensemos en grande. Ok, ahorita tengo un puesto de sándwiches, un puesto de cuñapés con café, pero muy pronto voy a tener pues una fábrica como la de la Foglianini, ¿entienden? Entonces, todo empieza con pequeños sueños, con pequeñas cositas, pero desde ese puesto pequeño que tengo en la calle, en el garaje de mi casa, necesito empezar a pensar en términos de administración. Si no pienso, si desde pequeñito mi negocio, yo no pienso como un gran administrador, jamás mi negocio va a ser grande. Por eso es que así sea pequeño, el mejor consejo que les puedo dar es que así sea pequeño su negocio, deben pensar en grande, deben ponerse el traje de administrador, así sean unas simples limonadas, deben ponerse en el puesto de que están administrando un puesto de limonadas y que va a ser grande más adelante. Y si quiero que sea grande, necesito la PODC. Necesito planear, necesito organizar, necesito dirigir y necesito controlar. Ok, entonces, si decimos que administración tiene cuatro elementos que son la planificación, la organización, la dirección y el control, entonces el proceso administrativo que se lleva a cabo todos los días en las empresas nos dice que es el flujo continuo e interrelacionado de actividades de planeación, organización,
dirección y control, desarrolladas para poder lograr un objetivo común en las organizaciones. Entonces, si yo quiero que funcione mi negocio, si yo quiero que realmente funcione algo, debo tomar en cuenta los 4 elementos. Muchos de ustedes dirán, no, pero a ver, me gusta planeación, me gusta organización, dirección, pero no, el control no. Entonces, o me gusta el control, pero no me gusta la planeación. No hay, no hay tal, no hay su tía. Para poder administrar correctamente una empresa, debo implementar, debo usar, debo tener en mi ADN los 4 elementos. No puede faltar uno solo de los elementos. Si ustedes ven el gráfico, es un círculo, es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir un proceso cíclico? Que empieza en un lugar y luego continúa y cuando ya llega al final, vuelve a empezar. Entonces, todos los días en las organizaciones se empieza planeando, luego organizamos, luego dirigimos y luego controlamos cada una de las actividades. Veamos qué se hace en cada una de ellas. Me encanta el ejemplo de un puesto de empanadas, de un puesto, porque es lo más común, ¿me entienden? Es por lo que la mayoría empieza. ¿Quieres vender ropa? Empiezas ahí en la calle con tu puestito de medias, de jeans, ¿verdad? ¿Quieres vender comida? Empiezas vendiendo tus quequecitos, vendiendo tus gelatinitas, ¿entienden? Entonces, voy a poner el ejemplo de un puesto de un puesto de cuñapés con su cafecito o sus sándwiches para que se den cuenta de que sí necesitamos los 4 elementos. El elemento de la planeación nos dice que es el proceso de visualizar y elaborar estrategias que permitan alcanzar una meta u objetivo ya establecido. Un día, una señora, en vista de la necesidad, porque la mayoría de las empresas se crean por una necesidad. O sea, nadie dice, ay, voy a crear, me da flojera hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una empresa. No, la mayoría necesita dinero para darle comer a sus hijos, por lo tanto, ante una necesidad, tengo que hacer algo. O voy a repartir currículums para que me contrate alguna empresa, o yo mismo me doy trabajo. Yo mismo creo mi empresa, ¿verdad? Entonces, ok, he decidido crear mi empresa porque yo quiero ser mi propio jefe. Perfecto. Un día dijiste, quiero poner mi negocio, quiero ser mi propio jefe. ¿Para qué soy bueno? Soy bueno haciendo cuñapés. Lo he hecho para mis hijos, lo he hecho para mi familia y dicen que los hago rico. Perfecto. Entonces, ese momento en el cual tú dices, ¿para qué soy bueno? Y si pongo en el garaje, tengo un espacio chiquitito, y si pongo una mesa, y si pongo ahí los cuñapecitos y también le agrego un cafecito caliente, ese proceso en el cual tú ya te imaginas el negocio, lo que vas a hacer y para lo que eres bueno, ese momento, ese sublime momento se llama planeación. El momento en el cual tú visualizas qué es lo que quieres, cómo vas a llegar a eso, y ya te estás imaginando sentadito vendiendo cuñapé, 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 ¿entienden? Ese momento se llama planeación. Ok, ya lo he soñado, ya he visualizado, ya he dicho para qué soy bueno, ¿qué es lo que sigue? El proceso de organización. Ok, ya estaba en las nubes soñando, ¿verdad? Ahora tengo que bajar a la tierra. Quiero tener mi puesto en Cuñapés. ¿Qué debo hacer para que sea una realidad? Lo primero es qué tareas, qué cosas voy a vender. Voy a vender café, voy a vender Cuñapés. Perfecto, voy a vender 2 tipos de productos. ¿Qué voy a necesitar para poder venderlos? Tal vez ya soy un poquito más visionario, entonces quiero vender al día, no sé, 100 cuñapés, 200 cuñapés, necesito un horno grande y necesito alguien que se encargue solamente de hornear. Por otro lado, mientras esa persona hornea, necesito alguien que me prepare el café. Y por otro lado, necesito alguien que atienda las mesas. Y por otro lado, necesito alguien que cobre el dinero. Entonces, si se dan cuenta, ya necesito 4 personas, ya necesito 4 actividades, 4 tareas. Entonces, el proceso de decir, ok, cada día voy a realizar estas actividades, horneado, cobro de dinero, atención de mesas y elaboración del café,
Y el proceso de decir, María va a atender las mesas, Juanita va a hacer los cafés, Pedrito va a hacer el horneado, ese proceso de designar tareas, quiénes van a ser los responsables y quién va a ser, por ejemplo, la autoridad que va a supervisar todo eso, o sea, yo que soy el dueño del emprendimiento, ese proceso de división del trabajo, responsabilidades, tareas, se llama organización. ¿Ok? Ya hemos planeado, ya nos hemos organizado, llega el día X, ¿verdad? El día en el que inauguro, reparto mis flyers, reparto mis papelitos casa por casa y digo, doña María, le cuento que estoy abriendo un puestito de cuñapés, mañana lo inauguro, la invito, pase por mi puesto, ¿entienden? Llega el día D, que es el proceso de ejecución, pero para poder ejecutar mis tareas, para poder ejecutar todo lo que ya he organizado, necesito que las personas estén en sus puestos de trabajo y lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y con entusiasmo. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí ya es el proceso de ejecución. Pero ¿por qué este tercer elemento se llama dirección? Porque las personas por sí solas no pueden realizar sus tareas de la mejor manera posible. Necesitan una dirección, necesitan una persona que sea la que impulse el liderazgo. Y aquí es donde voy a entrar en otro debate con el que siempre me peleo, que es un jefe no es lo mismo que un líder. Un jefe no es lo mismo que un líder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder es el que acompaña, es el que inspira, es el que motiva, es el que está ahí cuando tú necesitas algo. Cuando yo trabajaba en el Cine Center, yo era gerente de turno y los miércoles era función doble en la mayoría de las ciudades. Ese día era pues una selva el cine, ¿entienden? Y digo una selva porque había gente hasta en las paredes, y lleno de gente, ¿verdad? Entonces, esas épocas yo tengo el orgullo de decir que si alguno hubiera ido por el cine, me hubiera visto preparando pipocas, me hubiera visto cobrando en la caja, me hubiera visto con una escoba corriendo de sala en sala, barriendo las pipocas que deja la mayoría de la gente, barriendo las pipocas, echando el aire acondicionado, echando el ambientador y saliendo de la sala con mi equipo de trabajo. Pero lo más lindo era eso, que yo no les decía, hey, ustedes a la sala 1, ustedes a la 2, como el típico jefe, ¿verdad? Pues no. Yo decía, bueno, señores, ¿qué sala nos toca? Y agarraba mi escoba y decía, ¿cuál nos toca, chicos? La 2, Carlos. Ok, vamos. Y yo agarraba mi escoba y me llevaba a toda la gente y todos barríamos, todos recogíamos la basura y todos hacíamos las cosas, ¿entienden? Entonces la diferencia entre un jefe y un líder es justamente eso, que tú acompañas a la gente, que tú no te encargues de dar órdenes, solamente los acompañas, los inspiras. Por ahí dice, hay una frase que dice que la mejor manera de motivar e inspirar a la gente es con el ejemplo. Si no te ensucias las manos barriendo, ¿con qué cara vas a inspirarlos a que ellos también lo hagan? ¿Con qué cara tú les puedes decir, oye, barré bien? Si no le has mostrado, si no has agarrado una escoba y le has mostrado cómo se barre bien. ¿Entienden? Entonces, la única manera de inspirar a las personas es con el ejemplo, mostrándoles cómo se hace. Y que yo, como líder, si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no? Entonces, en este mismo elemento que es el de la dirección, es cuando entra el liderazgo de las personas en juego. El verdadero y puro liderazgo que es acompañar. Se le ha caído la charola a María, yo estoy para ayudar a levantarla, para calmar al cliente, para decirle que espere un momento, por favor, que en este momento ahorita va a ir María. Imagínense que María se le ha caído la charola, la mitad del lugar se ha reído, el cliente está emputado, perdón la palabra, está enojado. ¿Qué va a hacer de María? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Se meten corriendo al local a llorar, ¿verdad? ¿O no? Sea hombre, sea mujer, te sientes mal, estás en un momento terrible, porque delante de la gente has hecho caer las cosas, has roto unos vasos, eso le pasaría a cualquiera. Pero imagínense que María hace caer la charola, rompe los vasos, pero en lugar
de que esté sola en eso, aparezca una persona con su liderazgo y diga, espera María, tranquila, señores, tranquilos, aquí no ha pasado nada, señor, no se preocupe, yo en este momento le voy a traer su pedido mientras María va a estar limpiando lo que se ha caído. No se preocupe, no va a perder su pedido. ¿Ustedes creen que la gente se va a reír de eso? ¿Ustedes creen que la gente va a empezar a gritar, a chillar? Pues no, ¿entienden? Había muchas veces en las cuales la función se arruinaba porque la máquina le pasaba algo en el cine y era yo el que tenía que ir a dar la cara. ¿Por qué? Porque estaban todo mi equipo del staff del cine adentro de la sala, se cortaba la película y les digo, había gente que quería pegar a mi staff. Porque la gente es así, ¿verdad? O sea, pasa algo malo y se la agarran con el primero que encuentren, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? Ahí es donde aparecía mi liderazgo y yo tenía que ir hasta la sala, calmar a la gente y dar la cara por ellos. Antes de que se sulfuren con ellos, yo les decía, chicos, salgan de la sala. En ese momento estoy yendo, porque ellos me avisaban y me decían, está pasando esto. Salían de la sala, yo me paraba delante de 200 personas y los calmaba. Les daba opciones, les daba un montón de soluciones y cosas para que se calmen, porque ese es el rol de un líder. Cualquier otra persona, ya que los peguen, ¿qué voy a hacer? ¿No ven? Pero no. Entonces, en este elemento de la ejecución de las tareas, es necesario aflorar el verdadero liderazgo de mí como emprendedor o como jefe, pero hay jefes que son líderes y hay jefes que no, simplemente se dedican a dar órdenes. Pero ¿cuál es mejor? ¿El que da órdenes o el que acompaña las órdenes? Ahí se los dejo la pregunta, ¿entienden? Entonces, en este elemento es muy importante, sí, que se realicen correctamente las tareas, pero mucho más importante en este elemento es tener ese elemento conciliador, inspirador, motivador del líder que acompaña a las personas en las actividades. Ok, ya se están realizando las actividades, ya está el líder ahí observando, acompañando que se realicen cada una de las cosas correctamente. ¿Qué es lo que toca? La mayoría de las organizaciones abren, no sé, hoy digamos, un 7 de junio y para el 7 de julio ya están cerradas. Yo conozco muy buenas ideas que han abierto discotecas, tengo amigos que han abierto restaurantes, han abierto discotecas, han abierto un montón de lugares y no han durado ni un mes. Y cuando yo les preguntaba y les decía, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Tenías el personal? Sí, ok. ¿Tenías la visión? ¿Has planificado bien? Sí. ¿Tenías líderes que motiven? Sí. ¿Tenías supervisores? ¿Tenías líderes? Ok. ¿Y tenías mecanismos de control? No. Te cuento que un día ha habido una gresca ahí en una de las fiestas privadas que hemos organizado y han apuñalado a uno de los asistentes. Ha venido la policía, ha venido un montón de lugares y lo han cerrado el lugar. Y después, cuando ya volví a abrir a la semana, nadie quiso ir al lugar. Obviamente, ni yo les dije, ni yo iría a tu restaurante si sé que han apuñalado a alguien la anterior semana. Entonces yo lo miro y le pregunto, le digo, ok, tranquilo, veamos qué ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ha sido que era una fiesta privada y apareció, y el tipo que lo ha apuñalado a otros, es que ya en el ardor de las copas, un tipo que ni siquiera tenía que ver con la fiesta, no sabemos ni quién lo ha traído, empezó a discutir, a molestar a una chica, y obviamente uno de los asistentes se molestó y el otro sacó su cuchillo y la apuñaló. Entonces, yo le digo, ves, eso es lo que pasa, lo que te faltaba era el mecanismo de control. No tenías un guardia en la puerta con una lista de invitados. No, no me alcanzaba para contratar un guardia. Y de rato en rato salía yo, pero supuestamente todos se conocían entre todos. Yo le digo, hermano, hasta hay una película de unos tipos que se cuelan a bodas. O sea, si no tienes mecanismos de control, es difícil que tu negocio salga a flote. O sea, imagínate, solo tenías que invertir, ¿cuánto le paga a un guardia, no sé, por un evento? 100 bolivianos, 200 bolivianos para que esté 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces, podías haber invertido esos 100 bolivianos en un guardia con una pequeña lista que simplemente no deje entrar al que no esté en la lista y punto. Y hubiera salvado tu negocio. Ahorita has perdido $5,000 porque jamás van a volver a venir acá. Vas a tener que cambiar de nombre, vas a tener que cambiar de lugar, simplemente
por no haber adoptado el último de los elementos de la administración, que es el elemento del control. Entonces, imagínense perder $5,000 de inversión por no haber invertido 100 bolivianos en un guardia medio decente, simplemente para que controle la asistencia y para que no haya un apuñalado ahí. Obviamente, aparte de que ha perdido su empresa, han apuñalado a alguien. O sea, hay un tipo herido, ¿entienden? Hay una familia preocupada por ese tipo. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque hemos obviado uno de los mecanismos más importantes dentro de un negocio, ya sea pequeño, grande, lo que sea, que es el mecanismo de control. Entonces, el mecanismo o los mecanismos o actividades de control consisten en vigilar las actividades y definir mecanismos para que estas actividades puedan ejecutarse de acuerdo al plan que yo he definido. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una idea muy linda, un negocio muy próspero en mi cabeza, pero si no lo planifico bien, si no organizo a la gente, si no tengo un líder que pueda acompañarlos y por último, si no defino mecanismos de control, jamás va a funcionar. Yo se lo certifico. O sea, esto es ciencia pura. No es que un tipo se ha levantado un día y ha dicho, ay, voy a crear los 4 elementos de de la administración. Se van a llamar PODC. No, no es que un tipo un día de loco se ha levantado y ha dicho, voy a crear esto, sino que es fruto de muchas escuelas de administración, muchos teóricos como Fayol, como Peter Drucker, como Taylor, que han estudiado a las empresas durante mucho tiempo, han visto empresas quebrar y han visto empresas tener éxito y han dicho, han analizado por qué esta empresa ha tenido éxito y por otro lado, por qué esta empresa se dio a la bancarrota. Entonces, esta ha tenido éxito porque planifica, ok, va a ser uno de los elementos de la administración. Esta ha ido a la quiebra porque no ha controlado la asistencia de su gente y han apuñalado a alguien. Ok, entonces debe existir un elemento de control en lo que es la administración. Entonces, ha analizado durante años empresas prósperas, durante años empresas que no han sido tan prósperas y al final han dicho, ok, saquemos los 4 elementos de la administración que son los que van a ayudarnos a regular a que las empresas hagan correctamente su trabajo. Y es ahí donde aparece la famosa PODC: planificación, organización, dirección y control en las empresas. Entonces, anótense, es pregunta de examen. ¿Cuáles son los elementos de la administración? La P, la O, la D y la C. Anótenlo, pónganle una estrellita. Ok, entonces ya pasamos de los elementos de administrar bien mi emprendimiento, mi negocio, y avanzamos un poquito más en los niveles de lo que es las organizaciones y las empresas y nos vamos a topar ahora con, con los principios de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el pasar del tiempo, las organizaciones se han dado cuenta de que, ok, ya tengo mis 4 elementos de la administración para poder sacar adelante mi empresa. Pero ahí no queda todo, porque, ok, ya tengo mi puesto de limonadas, ya estoy vendiendo bien. Vendo al día 10, 15, 20 vasos de limonada. Pero seamos sinceros, hay gente que es bien conformista. Hay gente que es ya con 20, ya para pagar, para poder alimentarme, dice, ¿no ve? Entonces, pero ¿por qué no vas por más? ¿Por qué no haces 30? ¿Por qué no haces 40? No, 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 está bien, con que ya tenga para alimentarme, estoy bien. Pero ¿y por qué no, además de alimentarte, lo pones a un buen colegio a tu hijo? ¿Por qué en vez de solo alimentarte, no te compras una motito para llevar a tus hijos al colegio? ¿Por qué no piensas un poquito más en grande para pintar tu casa o para que tu negocio sea más grande? ¿Entienden? Y es ahí donde aparecen los principios de desempeño, que tienen que ver con la eficacia, con la eficiencia, con la productividad. Entonces, hay dos tipos de pensamientos. El pensamiento mediocre, que es
quedarse ahí nomás, en mi pequeño karaoke para 20 personas, o mi sala de conciertos para 300 personas. Mi pequeño puesto de limonadas o mi pequeño puestito de brownies ahí en la calle, donde vendo 20 brownies al día, o mi fábrica de brownies de Biancaflor. ¿Entienden? Hay mucha diferencia. La diferencia es el pensamiento, es querer más. Entonces ahí es donde aparecen los principios de desempeño, que te dicen, te hablan de hacer mejor las cosas. ¿Por qué hacer 20 limonadas? ¿Por qué no hago 40? Uy, pero voy a necesitar una persona. Ok, contratala. Si vas a duplicar tu producción, vas a duplicar tus utilidades. Y si duplicas tus utilidades, puedes darte el lujo de contratar a otra persona. Tan simple como eso. ¿Y por qué no lo hace la gente? Justamente porque hay ese pensamiento de hacer lo básico. Igual pasa en las empresas, cuando tú tienes un trabajo con sueldo y demás, lo mismo pasa. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Y lo digo con mucha pena, la verdad. Yo estoy 10 años en el área de recursos humanos en muchas empresas. En INVA dirigíamos casi 1000 personas, era un montón de gente. Eh, eh, o sea, estaba en empresas que desde 10 empleados hasta 1000, ¿entienden? En INVA teníamos 1000, en Huistupico teníamos casi 200, 300 personas. O sea, es pues un montón de gente. Y lo digo con pena, la mayoría de las personas van, hacen lo básico y se van a sus casas. O sea, hacen lo mínimo, ¿entienden? Y lo digo con pena porque yo conozco gente que puede hacerlo mejor, puede dar mucho más de ellos, pero todos tenemos ese pensamiento de, no, voy a hacer lo básico, voy a ir a hacer mi trabajo y me voy. O sea, perdónenme, y les voy a ser bien sincero, yo fui uno de ellos al inicio, voy a ser bien sincero con ustedes. Cuando estaba en Viva, trabajaba en call center, tenía que hacer 200 llamadas, o sea, me decían ellos, ¿no? Tu promedio tienes que hacer 200 llamadas al día. ¿Qué hacía yo? Iba, hacía mis 200 llamadas, no hacía una más ni una menos. Hacía mis 200 llamadas y me iba, ¿entienden? O me quedaba ahí a papar moscas. Yo era uno de ellos, les voy a ser bien sincero. Pero ahora que me encuentro ya en otra posición, ya del otro lado de la vista empresarial, les puedo decir que, pucha, realmente es de las cosas que me arrepiento, porque tal vez si hubiera dado un poquito más, si hubiera hecho 205 llamadas cada día o aumentado 5 llamadas cada día, tal vez ahorita hubiera estado de gerente de call center, porque sí tenía habilidades, ya tenía aptitudes de liderazgo, me gustaba los equipos de trabajo, me gustaba motivarlos, ya era un poquito, ya capacitaba en esas épocas a los nuevitos del call center. Tal vez ahorita ya estaría de gerente de call center y no siendo muy soñador, pero esa mi actitud mediocre de pensar en hacer lo básico, de ir a hacer lo básico de mi trabajo e irme, bueno, pues lleva a las personas a que vivan una vida monótona. Es por eso que 5 años después decidí renunciar a mi cargo en call center, porque nunca crecí ahí. 5 años haciendo llamadas. No hice ni más ni menos. Entonces, obviamente me aburrí, obviamente me frustré, pero era mi culpa, no era culpa. Oportunidades me sobraban ahí para poder ascender. Pero yo en mi pensamiento mediocre decía, nah, voy a hacer lo básico y me voy a mi casa, ¿entienden? Y se los digo a manera de reflexión, porque más allá de ser docente, soy una persona que le gusta que reflexione a sus estudiantes sobre sus actitudes, sobre lo que hacen, porque si bien me sirve que ustedes sepan cosas de administración en la clase de hoy, también me sirve que reflexionemos un poco sobre estas cosas, sobre hacer lo básico, sobre la actitud, sobre ese tipo de actitudes que no suman, ¿entienden? Es por eso que ahí aparecen los principios de desempeño que te hablan de hacer mejor las cosas. Cuando una empresa, fuera de administrar, de planificar, organizar, dirigir y controlar, empieza a hacer bien las cosas, a querer ser mejor, a querer producir más, a querer ofrecerle un mejor producto al cliente, etcétera, etcétera,
Ese tipo de empresas con ese tipo de pensamientos son las que salen adelante, son las que tú ves ahorita, pucha, ahí arriba. Pero esas empresas que piensan en lo básico, no voy a hacer un mejor auto, no voy a hacer una mejor limonada. Esas empresas que tienen ese pensamiento no duran más de un año. ¿Por qué? Porque en unos días aparece otro Juancito que sí quiere salir adelante y en vez de hacer la clásica limonada con limón y agua, se baja una receta de YouTube y hace una limonada con hielo, con leche condensada y con el limón del grande. Qué rica que es esa limonada. Yo ya sé hacer esa receta, pero ese tipo ha pensado en grande. Ha dicho, no me voy a quedar en lo básico de la limonada. Voy a hacer una riquísima, que te calme la sed y que encima tenga un sabor increíble. ¿Ustedes creen que no va a durar ese negocio? Obviamente que ese negocio ha pasado fronteras, ese negocio ya tiene 3 sucursales, 4 sucursales en la misma ciudad y la va a tener en otras ciudades, ¿entienden? Simplemente porque esa persona ha pensado en ser eficiente, que su empresa sea productiva, que sea eficiente, que no hagan lo básico, sino que hagan algo más, algo mejor en sus empresas. Y es ahí donde vemos los principios del desempeño, que son la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la productividad. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero vamos subiendo de nivel. Empezamos en un nivel básico, que es la palabra eficacia, y terminamos en un nivel supremo, que se llama productividad en las organizaciones. Vamos entonces viendo uno por uno. Primero veamos la eficacia, la normal, ¿verdad? La eficacia, en su término más puro, habla de hacer las cosas correctas. Es decir, hacer las cosas que mejor conducen a conseguir un resultado. La eficacia tiene que ver con la palabra qué. ¿Qué cosas se hacen en tu empresa? Tiene que ver con concentrar los esfuerzos en actividades y procesos que realmente deben realizarse para conseguir los objetivos planteados. O sea, que eficacia en pocas palabras es hacer mi trabajo, de lo que les hablaba hace un momento. Soy vendedor, me contratan para vender autos, yo voy cada día, vendo y me voy a mi casa. Entonces ahí puedo decir que soy eficaz, ¿sí? Cuando tiene que ver con qué hago, me contratan para vender, vendo, puedo decir que voy a mi trabajo a realizar mis tareas con eficacia. Ok, pero hemos dicho hace un momento que a mí no me sirve eso. Está bien ir y hacer para lo que te han pagado el trabajo. Ok, hay personas que ni eso hacen, es cierto. Hay personas que van y pucha, no sé ni para qué se hacen contratar si van a hacer menos de lo que los contratan y son la mayoría. Ok, vas y haces lo que tienes que hacer y te vas. Ok, está bien, es valorable, pero, pero les voy a ser sincero, haciendo eso todos los días, no vas a tener un mejor colegio para tus hijos, no vas a tener una casa más grande, no vas a tener una moto, un auto, no vas a crecer, ¿entienden? No vas a crecer. Entonces, ahí es donde vamos avanzando en los principios del desempeño y aparece otro término que es el término eficiencia. Entonces, el término eficiencia tiene que ver con hacer bien las cosas. Es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con cómo hago las cosas. ¿Cómo hago las cosas? Es la óptima utilización de recursos disponibles para la obtención de resultados esperados. Entonces, cuando un vendedor ya no solo va a vender, sino que se despierta un día en la mañana, mira a sus hijos y dice, yo quiero que ellos vayan a un mejor colegio, se pone su ropa de trabajo y va a la empresa y en vez de ir y vender,
va y vende bien es otra cosa. Vender un auto, yo tengo un amigo que trabaja en Changán, ¿ya? Al mes, él vende 5 autos de Changán, autos de $20,000, ¿ya? Estamos hablando de $20,000 y él gana casi el 15% de la comisión. Imagínense eso, que solo sea $1,000 por auto, son $5,000 al mes. Gana más que mi gerente de Nacional Seguros, ¿ya? Pero ¿por qué gana? Y él es uno de los mejores vendedores, ha ganado un premio hace unos meses como el mejor vendedor a nivel nacional de Changán, ¿ya? Les voy a ser bien sincero, y no es por racista ni nada. No soy muy alto, pero él es un poquito más bajito que yo, ¿entienden? Pero ahí donde tú lo ves, es un tremendo vendedor, porque él no va todos los días a simplemente vender. Él va y asesora a las personas. Les pregunta en qué trabaja, cuántos hijos tiene, dónde viaja comúnmente, los fines de semana, le gusta ir a pueblitos, no le gusta ir a pueblitos, quiere el auto para viajar, quiere el auto para trabajo, le gusta a sus hijos el aire acondicionado, les gusta sentirse bien dentro del auto o les gusta la música. Les pregunta, se toma 1 hora de preguntas, o sea, le importa a la gente que viene a su concesionaria. Les pregunta todo eso para poder adecuar el producto a las necesidades de la persona. Entonces, una cosa es que llegue alguien, disculpe, quiere un auto. Ok, tengo estos 4 autos, este cuesta esto, este cuesta el otro, este cuesta el otro. ¿Cuál quiere? Eso es lo que hace el típico vendedor que hace lo básico cada día. A diferencia de mi amigo que ve llegar a la persona, le pregunta si quiere un café, si quiere un té, si quiere un refresco, se lo hace traer o se lo prepara él mismo, se sientan en una mesa y empiezan a charlar. Le empieza a preguntar su vida, le empieza a preguntar cuáles son sus necesidades y luego lo dirige a uno de los autos, el que él ve que va de acuerdo a sus necesidades, lo hace subir en el auto, lo hace conducir el auto alrededor de la calle, le pregunta cómo se siente en el auto, le saca fotos dentro del auto, le muestra, mire cómo se ve en este auto, se ve pintudo, ¿no? Hace todo eso para poder generar la venta. Ustedes creen, obviamente, gana la venta, pero ustedes creen que después de hacer todo eso, inclusive ofrecerle un seguro de automóvil que lo ve con nosotros y aparte, él manda a hacer llaveros, manda a hacer gorras, a mí me ha mandado, yo también diseño, elaboro gorras y demás. Varias veces me ha mandado a hacer gorras, llaveros y demás para regalarle a sus clientes. O sea, no es de la empresa, o sea, la empresa, lo básico, ¿no ve? Pero él se manda a hacer gorras con el logo de Changán, con su nombre atrás, ¿entienden? Y luego les llama una semana después y les pregunta o les regala vales de un amigo que tiene su lavado de autos, que es como que automático, es un lavado donde tú dejas tu auto y hay un micromercado, te puedes servir tus cervecitas o puedes comprar algo mientras lavan tu auto. Entonces, como es nuestro amigo, tiene vales de descuento de ese lugar y a los que les vende autos les regala vales para, no sé, pues, 3 meses de atención gratuita para lavar su auto, por ejemplo. Él invierte en esas cosas. Entonces, no había sido el típico vendedor que simplemente va, le ofrece carros al tipo y si no le compra le vale, no importa, igual me van a pagar mi sueldo mínimo, ¿no ve? Él va por más. Él no quiere, él me dice, a mí no me sirve el sueldo mínimo, yo quiero más. El anterior mes he ganado $5,000, Carlos. Yo, oye, es harta plata. ¿Tú crees? Me dice. Este mes quiero ganar 8,000. Metele, hermano, le digo, lo vas a lograr porque ya se ha mentalizado en eso, ¿entienden? Entonces, él busca ser eficiente en su trabajo, no busca hacer lo básico porque él quiere más, tiene ambición. Toda empresa que quiere más y que tiene ambición y que es eficiente en su trabajo, tengan por seguro de que va a lograrlo. ¿Por qué? Porque todo depende de la mentalidad, todo depende de cómo es que hagas o quieras hacer las cosas. Entonces, había sido grande la diferencia entre simplemente ser eficaz en un negocio, ¿verdad? Y por otro lado, ser eficiente en un negocio. Realmente yo me doy cuenta de que es una gran diferencia. Les voy a dar un ejemplo de eficacia y eficiencia. Me encanta darlo. ¿Por qué?
porque este ejemplo surge de una actividad que se daba en pandemia. En pandemia, la actividad que había, pero que se ha masificado, es la del delivery, ¿verdad? Empezaron si antes había en cada ciudad 2 empresas de delivery, ahora hay pues montón, e informales más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En época de pandemia, la gente solo podía hacer pedidos por delivery y es donde se ha masificado ese servicio. El ejemplo que les voy a dar, voy a tratar de hacerlo corto. Esto ya va a ser lo último junto con la productividad de la sesión de hoy, pero a lo que quiero llegar es de que lo que nosotros tenemos que ver es una gran diferencia entre hacer lo básico y hacer bien las cosas. Vamos a poner el ejemplo de un dueño de una empresa de delivery que se llama Pedro, que tiene uno de sus trabajadores del delivery se llama Jorge. Entonces, un día les llega un pedido al servicio de delivery y dice, Jorge, ven, por favor, tenemos un pedido. Nos han llamado y quieren 4 hamburguesas. Es acá al otro lado de la ciudad. Ok, voy, compro la hamburguesa y lo llevo. Deme la dirección, jefe, le dice. Le da la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace Jorge? Agarra lo más fácil, ¿no? Agarra su moto, se va al puesto de la esquina de hamburguesas de la caserita que vende ahí afuera sus hamburguesas en un carrito, le compra 4 hamburguesas, las bota en su carro y se va volando lo más que pueda a la dirección que le mandan, ¿no? Llega a la dirección que le mandan, toca la puerta, hay una persona que abre y el otro rápidamente, por poco le bota el pedido, le dice, aquí están las hamburguesas, gracias, hasta luego. Y vuelve a su trabajo. Entonces agarra, llega y le dice, Pedro, Jorge, ¿ya cumpliste el pedido? Sí, ya compré aquí cerca las hamburguesas y ya le entregué a la persona. Ok, gracias, le dice. Ok, perfecto. Hasta ahí hizo su trabajo, que es llevar cosas, es el trabajo del delivery, ¿verdad? Conseguir y llevar cosas. Es tu trabajo, para eso te contratan. Perfecto. Pasan los días y Pedro recibe una llamada, pero no era cualquier llamada. Tenemos a David, que es el dueño de una empresa grande, de una empresa inmobiliaria que tiene sucursales en toda la ciudad. Vamos a decir tipo Remax. Entonces, diariamente le hace como 10, 15, 20 pedidos para sus sucursales de diferentes productos, de diferentes cosas, documentos, todo. Le representa mensualmente por lo menos unos 5.000 bolivianos de utilidades a Pedro en su negocio de delivery. Es un gran cliente. Lo llama y le dice, ¿cómo está, don Pedro? Ay, ¿cómo está, don David? Le dice, dígame en qué puedo ayudarlo. Raro que usted me llame, mayormente me llama su secretaria para hacer pedidos y demás. No, tranquilo, le dice, es que este pedido es para mí, es algo especial. Le comento que está llegando mi familia del extranjero y bueno, están llegando de visita al país y bueno, pues usted sabe cómo es la cultura de afuera, son gente un poco especial. Yo no voy a poder llegar todavía a la casa, entonces necesito que ellos están con hambre. Entonces necesito, por favor, hacerle un pedido de 4 hamburguesas para mi familia. Necesito que lo lleven a la dirección que es la de mi casa, la que usted conoce. Pero por favor, don Pedro le dice, necesito especial atención a este pedido porque son gente que está llegando de Europa. Entonces, son bien quisquillosos con la comida, con esas cosas. Entonces, yo necesito dejar la mejor impresión en ellos porque están llegando de mucho tiempo y yo los quiero mucho. No se preocupe, don David le dice, entiendo lo que usted necesita y lo vamos a hacer así. Muchas gracias. Perfecto, confío en usted, le dice. Agarra y lo llama a Jorge. Jorge, te cuento que tenemos un pedido similar. Ha llamado don David. Ah, don David, pucha, el que nos hace tantos pedidos cada día. Le dice. Sí, entonces me ha hecho un pedido de 4 hamburguesas. Ah, perfecto, como la otra vez, ¿no? Sí, como la otra vez. Se estaba saliendo ya corriendo a recoger su moto, Jorge. Y dice, Jorge, espera un rato. Este no es cualquier pedido. Uno es el pedido de don David, uno de nuestros más grandes clientes. Y dos, es para su familia que ha llegado de afuera. Es una familia que tiene otras costumbres, que tiene otras tradiciones, son bien quisquillosos afuera con la comida, con el servicio, con todo. Así que te voy a pedir que este pedido especial lo hagas con mucha eficiencia, tomando en cuenta cada detalle porque necesitamos este cliente. Entonces, ok, le dice, y se va Jorge pensativo. Entonces Jorge dice, pucha, mi jefe me ha dicho que debo hacer mi trabajo, este pedido especialmente, con eficiencia. Entonces Jorge, que había asistido a la clase del 7 de junio del licenciado Butrón, se acuerda que el licenciado había dicho que eficiencia es hacer bien las cosas.
es cómo haces las cosas. Cuidar cada detalle, cada proceso, tratar de hacerlo bien, cada uno de ellos. Entonces se acordó de la clase de la COFUE y dijo, ok, vamos a hacer bien las cosas. Primero, ¿qué necesito para hacer el pedido? Necesito mi moto. Ok, va donde la moto y la ve pues toda sucia, había estado casi sin gasolina, le había faltado aceite, entonces agarra, la pone bonita, le pone el aceite, le pone la gasolina que necesita. Perfecto. Segundo elemento de este proceso de delivery, ¿cuál es? Lo que tengo que llevar. El pedido son 4 hamburguesas. Agarra su moto, ya estaba por parquearse en el carrito de hamburguesas de la casera de la esquina y la ve pues a la casera sin guantes, la ve sin cofia, un auto ha parado al lado, ha levantado polvo y le ha regado lo ha condimentado las hamburguesas con el polvo, ¿no ve? Entonces ve ese cuadro y dice, no, 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 les va a dar fiebre amarilla si se come. Entonces se acordó que le dijo que la gente de afuera es un poco quisquillosa con eso y dijo, no, yo me acuerdo que tengo un amigo que ha abierto recién un negocio que tiene todos los estándares de calidad, tiene todas las revisiones de seguridad y los productos correctamente empacados, mejor iré con él, dice. Porque al final el precio era lo de menos, ¿verdad? O sea, jamás le dijo, David, quiero unas hamburguesas baratas de por ahí. Solo le dijo que haga bien las cosas. Fue al negocio, la gente obviamente con cofias, con guantes, le prepara las hamburguesas con todos los estándares de calidad para que no pierdan el calor, se las envuelven en papel estañado, las ponen en unas cajas. Ya estaba por botar las hamburguesas como las anteriores a su moto y dice, no, 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 esto tiene que llegar bien. Entonces revisa su caja y ve que era un poco más grande que la caja de las hamburguesas y que iban a ir pues, de lado a lado y iban a llegar destrozadas. Entonces se compra unos plastoformos, los pone alrededor y hace que quepa perfectamente la caja dentro de la cajita de la moto para que no se mueva. Perfecto. Tercer elemento, el elemento de llevar el producto. Entonces, ya estaba subiéndose a su moto y dice, pucha, pero no sé si el camino hay empedrado o no hay empedrado para que se destroce. Y se acuerda que un amigo le habló de una aplicación en la cual tú pones la dirección de destino y te da 3 rutas alternativas, la uno, la 2 y la 3. Y de cada una te dice, esta es pavimentada, esto es empedrado, hay marcha, hay huelga acá, hay bloqueo. Entonces, se descarga la aplicación rápidamente, pone las opciones y le sale una opción donde era todo pavimentado y que iba a llegar en un tiempo decente, toma la dirección, pone el GPS y se dirige a entregar su pedido. Llega en un tiempo adecuado, un buen tiempo, como para que no se enfríe tampoco la comida, al lugar indicado. Entonces toca la puerta, le están abriendo la puerta y ya estaba por dejarles, o sea, por botarles por poco el pedido, pero se acuerda de la atención al cliente, que es el último de los elementos de su trabajo. Espera pacientemente que abran la puerta, que los saluden. Dice, buenas tardes, señores. Disculpen, vengo de parte de tal empresa. El señor David nos ha hecho un pedido. Ay, sí, es nuestro pariente. ¿Son las hamburguesas? Sí, señor. Aquí tiene las hamburguesas que han solicitado. Revise, por favor, que estén en correcto estado, que estén calientitas para que ustedes puedan consumirlas. El señor lo ve, revisa las hamburguesas. Sí, están en correcto estado. Muchísimas gracias. Qué buen servicio. Pero ahí no acaba todo. Jorge como que mira de reojo y dice, disculpe señor, me informaron que ustedes han llegado de afuera, del extranjero. Supongo que han llegado del aeropuerto directo acá, ¿verdad? Sí, recién hemos llegado, estamos acá viniendo del aeropuerto. Veo que han pedido unas hamburguesas, pero ¿le puedo consultar algo así en confianza? Sí, ¿con qué refresco se las va a tomar? Ay, nos hemos olvidado. ¿Y ahora con qué vamos a tomar, a comer las hamburguesas? Totalmente en el pedido nos hemos olvidado. No se preocupe. Acá en la esquina yo he visto que hay una tienda. Si usted gusta, yo voy, le traigo una Coca-Cola y aprovecho que estoy cerca y con eso ya va a poder servir sus hamburguesas. ¿En serio haría eso por mí? Claro que sí, estoy a una cuadra, le dice. Deme 5 minutos. Va, compra una Coca-Colita fría, se le entrega, dice, señor, ahora sí va a poder servirse perfectamente sus hamburguesas con su Coca-Colita. ¿Necesita algo más? No, muchas gracias. O sea, me ha dado más de lo que he pedido inclusive. Muchísimas gracias por el servicio. Y ahí es donde agarra y se acuerda Jorge que también tiene ciertos cupones para algunos descuentos. Por los pedidos que hace don David, también tenemos unos cupones que le sirven para algunos descuentos de algunos productos. Como ustedes vienen de afuera, tal vez quieran probar otros tipos de productos. Aquí tiene los cupones, nos llama y se los traemos los productos. Muchísimas gracias, señor. En serio, excelente servicio, muy amable.
No, no tiene que agradecer nada. No, pero joven, espere, ha sido muy bueno el servicio. Tome $10 de propina. Se los merece, señor. Y Jorge agarra y se va medio atontado, pues dice, pucha, $10 acá son, pues, y ahorita que no hay dólares son, pues, millonario, Jorge, ¿verdad? Entonces se va atontado todavía con su propina de casi 90 bolivianos, que es todas las carreras del día, supongo, y vuelve y está parqueando su moto para ya volver a la empresa y sale corriendo, pues loco, pues don Pedro, y le dice, ¿qué has hecho, Jorge? Le dice, y otro, perdón, disculpe, he hecho mal el envío, se han quejado los parientes de don David. No, me acaba de llamar don David y me dice que están fascinados con el servicio que les hemos dado y que ha sido increíble y que por el servicio que acabas de dar a sus parientes nos va a agregar 3 sucursales más de su empresa inmobiliaria y los pedidos se van a duplicar al mes. Vamos a tener una utilidad de 10.000 bolivianos al mes. Jorge, gracias. Le dicen, no, o sea, yo solamente he hecho lo que usted me ha pedido. Lo único que he hecho ha sido hacer bien mi trabajo. Y ahí es donde Pedro le dice, gracias, Jorge. Realmente has entendido lo que es la eficiencia en el trabajo. Lo único que te pido es que hagas bien tu trabajo. Nada más. Entonces es ahí donde Jorge agarra y se da cuenta. Y obviamente, y te ha mandado esta propina, aparte de la que te han dado ellos, David te ha mandado esta propina que era casi 100 bolivianos, y le dice, te la mereces, porque has hecho bien tu trabajo. Entonces, ahí se da cuenta Jorge la importancia, la gran diferencia, casi 200 bolivianos de ganancia, entre ir a hacer tu trabajo y ir y hacer bien tu trabajo. ¿Y cuánto le ha costado a Jorge hacer bien su trabajo? Nada. Nada, solamente tener la actitud de hacer bien las cosas. Entonces, me encanta dar este ejemplo porque es el mejor ejemplo que les puedo dar de la diferencia entre ser eficaz o ser eficiente. Ir y hacer las cosas por hacerlas en mi trabajo cada día o ir y hacer bien las cosas. ¿Cuánto nos cuesta ir y dar 1% más de lo que normalmente damos? No ir a hacer lo básico, hacer un poquito mejor las cosas. Nada, no nos cuesta nada, nos toma el mismo tiempo, las 8 horas. Pero ¿cuál es la diferencia? Mi actitud de querer ser mejor. Si estoy emprendiendo y quiero ser mejor, debo botar esa mi actitud de hacer lo básico y empezar a hacer algo más, algo mejor dentro de mi negocio. Y es ahí donde aparece el Espero que este ejemplo les haya servido y aparece donde es la efectividad. La efectividad es hacer bien las cosas correctas, es decir, hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con qué cosas hago, pero también con cómo voy a hacer esas cosas en mi diaria actividad. Ok, por último, ya avanzamos a un nivel mucho más grande. Esto es lo último que vamos a ver hoy, no se preocupen, que es el fenómeno de la productividad, ese principio que ha hecho que la Ford, que Toyota, que Burger King, que McDonald's, que Enbol, que Pepsi, que Apple, que Samsung estén donde estén, porque han descubierto que cuando yo utilizo los mejores insumos en el mejor tiempo posible y le otorgo al cliente un producto con 0 defectos, puedo ser el mejor del mercado. Y es ahí donde aparece el principio de la productividad. La productividad se trata de la relación producto-insumo en un periodo específico con el adecuado control de calidad. Se los repito, la productividad se trata de la relación producto-insumo en un periodo específico con el adecuado control de calidad. Vamos a ir analizando cada uno de los 3 elementos, pero les voy a dar mi concepto. Para mí la productividad es brindar un producto o servicio utilizando los mejores insumos en el mejor tiempo posible, otorgándole al cliente un producto con 0 defectos. No parece tan complicado, ¿verdad? Vamos a desglosarlo en 3 elementos. Al igual que la administración, que es la PODC, para la productividad necesito la unión de la trilogía de elementos de la productividad. Insumo,
tiempo, calidad. No puedo decir que soy productivo si solo utilizo, por ejemplo, insumo y tiempo. O sea, utilizo los mejores insumos, lo hago en el mejor tiempo posible, pero al final doy un producto que tiene defectos. Eso no es productividad. Productividad tiene que ver con los tres elementos juntos. Cuando hablo de insumo, cuando hablo de tiempo y cuando hablo de calidad. Vamos a hacer dos ejemplos simultáneos de lo que es la productividad. Las empresas se dividen en dos tipos, ¿verdad? Las que dan servicios, que puede ser, por ejemplo, un servicio call center, que es algo intangible, y las que ofrecen productos, por ejemplo, un restaurante que te ofrece platos de comida. Vamos analizando para cada uno de los dos rubros cómo funciona la productividad. Un call center te da servicios de solución de problemas. La gente llama, tiene un problema y tú se lo solucionas. Así de simple. Y un restaurante produce comida para que la gente se alimente. ¿Correcto? Correcto. Vamos al elemento insumo. En el elemento insumo, un call center, ¿qué insumos debe utilizar? Primero, la persona que te atiende, ¿verdad? Es el insumo número uno. Insumo número dos, el teléfono para que te conteste. Insumo número tres, la computadora donde está la información. Entonces, para dar un correcto servicio a un call center que ofrece servicios, necesito tres insumos y utilizarlos correctamente. La persona, el teléfono y la computadora con información. Vámonos al restaurante. Es un restaurante de comida típica. ¿Qué necesito? ¿Qué insumo necesito? No sé, para un pique macho, que es lo que más nos gusta en Cochabamba. ¿Qué insumos necesito para dar un buen pique macho? Necesito tomates que están carísimos, pero los necesito, tomates fresquitos, necesito carne del día, fresca, necesito papas frescas, necesito cebollas frescas, necesito chorizo fresco, necesito huevitos frescos y grandes para poder servirlos y, bueno, los demás insumos, aceite y demás. Ya tengo los insumos, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo funciona la productividad? Utilizarlos de la mejor manera posible. En el caso de un restaurante, los elementos, ingredientes lo más fresquitos posibles. Y en el caso de un call center, un, un operador de call center capacitado, con un buen teléfono y con una buena computadora que tenga toda la información para solucionar los problemas de las personas. Hasta ahí ya hemos cumplido el primer elemento. Vamos al segundo elemento. Tiempo. Y aquí es donde les voy a romper un paradigma. La gente cree que ser productivo es hacer rápido las cosas. Mentira. Ser productivo es realizar, dar un servicio o brindar o elaborar o dar o brindar un producto en el mejor tiempo posible. Se los repito, el mejor tiempo posible, no el menor, el mejor tiempo posible. Si yo sé que un pique macho bien cocido, riquísimo, calientito, con las papitas ahí recién fritas, me toma media hora, pues voy a usar esa media hora. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir esto? Tengo un amigo que tiene un restaurante y me contó, él, así, les voy a decir, con toda la confianza, tiene uno de los mejores piques machos de la ciudad. Entonces, él me cuenta que una vez vino una persona de afuera, uno de esos hombres de negocio, entre comillas, que nunca tienen tiempo, ¿verdad? Y viene y le dice, escucha que usted tiene el mejor pique macho de la ciudad, quiero que me dé un pique macho, por favor. Perfecto, señor, tome asiento, cuesta este precio, el pedido va a salir en media hora, le dice. Así, le ha dado un tiempo estimado. Lo mira el tipo y le dice, ¿usted cree que yo, que soy un ejecutivo, un gran ejecutivo corporativo, voy a esperarle media hora por un miserable pique macho? Y mi amigo le dice, va a disculpar, pero usted está pidiendo el mejor pique macho de la ciudad. El mejor pique macho de la ciudad dura 30 minutos, señor. No dura menos. De 30 para adelante. El otro lo mira así todo orgulloso, egocéntrico, le dice, no, si no me lo va a preparar en menos de 30 minutos, yo me voy. Perfecto, señor. Esos son los tiempos que utilizamos nosotros. Pero en el rubro gastronómico todos se conocen. Resulta que en una reunión donde estaban varios gastronómicos, una señora empieza a contar su historia y dice, te cuento, la otra vez ha venido un tipo así con su corbata y no sé qué.
y me ha pedido un pique macho. Y ahí mi amigo para sus orejas y dice, debe ser el mismo tipo. Entonces cuenta y dice, ha venido a pedirme un pique macho, pero no sabe. Yo le digo que por lo menos entre 20 a 30 minutos, como todos sabemos que tarda un pique, que eso es lo que me iba a tardar. Y el tipo me empieza a gritar y me dice, no, yo necesito que esté en 15 minutos porque no tengo tiempo, así que hágalo. Entonces, obviamente la señora dice, yo estoy necesitando el dinero porque tengo un crédito, tengo un préstamo y necesito el dinero, así que le acepté. Entonces, dice que estaba preparando el pique macho. Le dice, está bien, señor, vamos a hacer lo que usted nos diga. Estaba preparando el pique macho, ya eran 15 minutos, no estaba en la total preparación y el tipo corre al mostrador y empieza a gritar, ¿dónde está mi pique macho? Usted me ha hecho 15 minutos, que no sé qué. Si no me lo saca ahora, me voy y la dejo ahí colgada, ¿no? La señora en su desesperación sacó el pique macho como estaba. Se lo sirve y le dice, bueno, aquí está, señor. El otro empieza a probar y empieza a escupir todo lo que podía y le dice, ¿qué cochinada es esta? Le dice, la carne está cruda, la papa está cruda, las verduras no están cocidas. La señora lo mira y entre risa y entre miedo le dice, señor, ese es el pique macho que le puedo ofrecer en 15 minutos. Y el otro lo mira desconcertado y le dice, sí, señor, usted quería uno en 15 minutos, eso es lo que le puedo dar en 15 minutos, lo siento. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en productividad, para ofrecer un buen producto, no es lo que cuenta el menor tiempo posible, lo que cuenta es hacer las cosas en el mejor tiempo posible. Si para ofrecer un buen pique macho yo necesito 30 minutos, ese es mi mejor tiempo posible. Lo siento, ¿entienden? Lo mismo pasa en el rubro del call center. Hay gente que no tengo tiempo, atiéndame rápido y quieren pues una solución de su antena satelital que no, pues no dura 10 segundos, ¿verdad? Uno tiene que revisar la radio base, uno tiene que revisar si ha habido algún desperfecto, tengo que hablar con el técnico para ver a qué hora puede ir a solucionar el problema. No es de 10 segundos. Y yo que he estado 5 años en eso, hay gente que quiere que en 10 segundos lo solucione y no es así. Entonces, nosotros en Viva teníamos tiempos para solución. Por ejemplo, si llamaban y era solamente, es que mi tarjeta no carga, teníamos 30 segundos para solucionar el problema. Porque simplemente es colocar el lote de la tarjeta, poner enter, el número de celular. Señor, acabo de cargarle su tarjeta. 30 segundos. Pero para una llamada de problemas de radio base y demás, por lo menos, sin exagerar, teníamos unos 7 a 10 minutos, porque hay muchas cosas que hacer para todo eso. Entonces, al inicio de la llamada le decíamos, señor, usted tiene un problema de radio base y me va a tomar solucionar el problema entre 7 a 10 minutos. Lo atiendo, entonces ese era el procedimiento que yo tenía para seguir. ¿Por qué? Porque Viva Nuevatel sabía que para dar un buen servicio te toma ese tiempo. Ahora, si el cliente no quiere esperar ese tiempo, no le podemos ofrecer un buen servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues señor, si no quiere esperar a que le soluciones el problema en el mejor tiempo que tenemos, lo siento, me voy a ir de compañía. Es su decisión, señor. O sea, no podemos hacer más. ¿Por qué? Porque si yo le mentía y le decía, ok, ahorita lo voy a solucionar y no le solucionaba, ¿qué es lo que hace el cliente? Te mete un ODECO. Y el ODECO va a la autoridad de telecomunicaciones. Y eso es una multa de por lo menos $1,000 para la empresa. Yo no me voy a arriesgar a que la empresa le multen con $1,000 porque me lo iban a descontar a mí. Entonces, es ahí donde tenemos que romper ese paradigma de que hacer productivo no es hacer las cosas a la rápida, es hacerlas bien y en el mejor tiempo posible. Ok, tenemos el elemento insumo, tenemos ese elemento tiempo. Ahora, ¿qué nos falta? El elemento calidad. Pero si se dan cuenta, si yo aplico el elemento insumo y aplico el elemento tiempo, si yo utilizo los mejores insumos para un pique macho, determino que media hora es mi mejor tiempo y elaboro el pique macho en ese tiempo. Y a eso le agrego algunos elementos de calidad como guantecitos, cofia para el pelo, ambientes higiénicos en la cocina, sin chulupis, registro sanitario, actualización, compra de aceite que no sea requemado ni aceite de auto, si yo tomo en cuenta elementos de calidad básicos, al final sí voy a poder entregarle un producto con cero defectos al cliente. Por lo tanto, he utilizado mis mejores insumos
lo he realizado el producto o he brindado mi servicio en el mejor tiempo posible. Y por último, he ofrecido, le he entregado al cliente un pique macho calientito con las papas recién fritas, la carnecita en su jugo, con el tomatito rojito, con locoto recién sacadito, con el huevito ahí recién salidito, el huevito duro calientito, y le ofrezco ese producto al cliente, va a volver 1000 veces a mi negocio. Y no solo eso, va a contarle a todos sus amigos que es el mejor pique macho que ha probado en la vida. ¿Qué va a hacer? Me va a dar clientes. ¿Y cuánto me ha costado esos clientes? 0 bolivianos. Lo único que he hecho ha sido ser productivo, hacer bien las cosas, utilizar bien los insumos, hacerlo en un tiempo correcto y entregar un producto de calidad. ¿Cuánto cuesta estos 3 elementos, señores? 0 bolivianos. 0 bolivianos. Entonces, ser productivo, que mi empresa crezca y sea la mejor, no había costado gran plata, ¿verdad? ¿Cuánto había costado? 0 bolivianos. ¿Y por qué no lo hace la gente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es una pregunta que jamás tendremos respuesta. Si sabemos que esto cuesta 0 bolivianos, si sabemos que a mí me cuesta 0 bolivianos hacer bien las cosas, la pregunta que les dejo para que se la sueñen, ¿por qué no lo hacemos entonces? Si cuesta 0 bolivianos hacer bien las cosas. Es una cuestión de actitud, señores. ¿Sí? Se los dejo con eso entonces. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo que me han brindado. Quiero agradecerles, espero que en la sesión de hoy hayamos adquirido buenos conocimientos iniciales sobre las organizaciones, sobre la administración, sobre estos principios de desempeño que son muy importantes para sacar adelante negocios. Y espero que también los ejemplos les hayan servido, no solamente para, ¿cómo les diré?, para tener conocimientos de la organización, sino para que reflexionemos. Hay muchas cosas por reflexionar sobre las actitudes en el trabajo, sobre las actitudes de las empresas. eh, Quiebran y se preguntan por qué he quebrado cuando la respuesta estaba en la PODC o la respuesta estaba en los principios de desempeño, ¿entienden? Entonces, espero que hayamos adquirido buenos conocimientos el día de hoy y bueno, pues nos vemos el día de mañana para terminar la segunda parte de esta nuestra materia que es organización empresarial. Agradecido de corazón por el tiempo que me han brindado hoy día. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Vincent. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Carlos Butrón. Licenciado, un placer estar con usted esta noche. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Que tenga un excelente fin de semana. Perfecto, muchas gracias. Igual para todos. Muchas gracias. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aramayo Ana, Presente. muchas gracias. Ávalo Roberto. Ayaviri Álvaro, Presente. muchas gracias. Barrios Boris, Presente, buenas noches. buenas noches, gracias. Bolívar Débora, Borora Benazir, Cabral Claudia, Muy presente. gracias. Calderón Marina, Presente, Lisa. muchas gracias. Castañón Silvia, Fernández Karina, Presente. Buenas noches. buenas noches, gracias. Góngora Lixi, Guayacuma María Cruz, Presente, listen. muchas gracias. Justiniano Diandra, Presente. gracias. Merino Rosalín, Presente. muchas gracias. Merubia Ana Paola, Presente. gracias. Miyashiro Ariana, Presente. gracias.
Murillo Silvia. Presente. Gracias. Nalema Ernesto. Presente. Gracias. Rivero Cecilia. Rocha Eric. Presente. Gracias. Rodríguez Angeline. Presente. Gracias. Saba Andrés. Presente. Gracias. Velázquez Andrés. Presente. Gracias. Yucra Graciela. Presente. Muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que gusten escribir su nombre en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Buenas noches.